Bueno, vamos a empezar a grabar. O bien mis trabas por ahí Bueno, cuando uno empieza a estudiar micro, creo que lo más importante es dividirnos que la microbiología es una ciencia que estudia sobre la vida y sobre el contexto de cómo se reproducen y cómo infectan los microorganismos, que uno puede decir que microorganismos, de lo que nos interesa en esta materia, son virus, parásitos, hongos y, algo me olvido, virus, parásitos, hongos y bacterias, ¿sí? Bueno, cada uno con su mecanismo de cómo ingresan al hombre, cómo se reproducen y la característica que tienen cada bacteria o cada virus, o cada hongo o cada parásito cuando infectan al hombre y pueden producir, digamos, enfermedad. Cuando uno habla de infección no es lo mismo que enfermedad. Infección es cuando ingresa un microorganismo en el cuerpo, que pueden ser cualquiera de los 4 que dije recién, y cuando infectan al hombre es porque enferman. Enferman quiere decir que ese equilibrio que tiene que haber entre salud, digamos, y enfermedad está alterado y, y provocan, digamos, infección, digamos, en el hombre con síntomas y signos clínicos, ¿sí? Si no hay solo infección, ingresa a torrente sanguíneo, cualquiera de los 4 que mencioné hoy, pero no, o sea, nuestro sistema inmunitario es capaz de bloquearlo, de activar nuestro sistema inmunitario con los neutrófilos, con los macrófagos, capaces de englobar esos microorganismos que quieren enfermarlos y los encapsula, los digamos fagocitan y los eliminan. Claro, como que los desactivan o como que tratan de eliminarlos, digamos, del cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de virus, parásitos, hongos y bacterias, a mí me parece que es como importante para no irnos por las ramas, ver qué hacen las bacterias, qué tipo de bacterias tenemos, cómo se tiñen, si tienen núcleo, si no tienen núcleo, ¿sí? Eh, y saber que a diferencia de otros microorganismos, cuando nosotros hablamos de bacterias, yo tengo acá un resumen que se los pasé a ustedes y habla de lo que es bacterias, ¿sí? Las bacterias, por ejemplo, o sea, digamos, se van a dividir eh, células eucariotas o células procariotas. Las procariotas son bacterias, ¿sí? Ejemplo, que dice que no tienen un núcleo delimitado y dice, perdón, no tienen un núcleo y está delimitado por una membrana nuclear y carecen de un núcleo verdadero y de organelas. El genoma, o sea, lo que infecta de la parte, digamos, de la bacteria, está formado por, dice, por un cromosoma, ¿sí? Eh, y dice, tienen ribosomas de menor tamaño, porque cuando uno habla de organelas, sabemos que los ribosomas son los encargados de sintetizar proteínas, ¿sí? Necesarias en toda replicación de un microorganismo, ¿sí? No estamos hablando de la replicación viral, estamos hablando de la forma en la que infecta. ¿Cómo? ¿Son de menor tamaño, me dijiste, los ribosomas? Sí, porque ahí dice de 70S y de 80S, pero en realidad acá hablan de 70S, que es como un número, pero que no es importante, ellos no van a tomar, creo, Okay. 70S y 80S. Dice que la mayor parte de las bacterias, dice, existe una pared celular que está constituido, esto es importante, por un péptido glicano, que van a rodear, dice, y va como protegiendo a la membrana para protegerla de lo externo. Tenemos ejemplos de bacterias como por ejemplo Treponema pallidum, que es el agente causal, o sea, es quien causa la enfermedad que se llama sífilis. Hay estafilococos, que son bacterias, Escherichia coli, que es otra bacteria, que es una bacteria que está, por ejemplo, en las vías urinarias. También está, por ejemplo, cuando uno come carne que está mal cocida, vieron el síndrome urémico hemolítico, tiene la Escherichia coli, y el Vibrio cólera. Cuando tomás agua constante, También, contaminados también. bueno, perfecto. Entonces, dice que son organismos unicelulares, poseen vida libre, que eso es importante, y se reproducen por fusión binaria. Y hay excepciones, dice, ¿no es cierto? La clamidia es una de ellas. Pero lo más importante que cómo se reproducen es por fusión binaria, ¿sí? Nada más que eso es.
Y otra cosa que es importante son que las bacterias tienen plásmidos que se llaman, ¿sí? Esto lo vimos en algo y no me acuerdo en qué lo vimos ahora último, de los plásmidos. Ah, no, en biología molecular, por eso digo en qué lo vi. Pero que está dentro, es un componente de las bacterias, ¿sí? Es importante, porque se dice que los plásmidos, o sea, se le llaman al ADN extracromosomal, o sea, es el material genético pero que está fuera de lo que es el cromosoma. Por eso se llama ADN Sí. extracromosomal. Dice, y que va a constituir una unidad de replicación independiente del cromosoma. Por eso la bacteria lo necesita, porque si no estaríamos como reproduciéndose a nivel del cromosoma y de la bacteria. Por eso te dice que es necesario que la bacteria lo tenga independientemente del cromosoma, ¿sí? Por eso dice ADN extracromosomal. Dice, tiene fili y flagelo. Fili serían como unos pelitos, digamos, y flagelo es lo que utiliza la bacteria o algunos tipos de bacterias para moverse, ¿sí? Creo que el Vibrio cólera tiene flagelo, ¿sí? Bueno, ¿Flagelos y una... qué me dijiste? ¿Eh? ¿Flagelos y qué? Pili, así, pili, P-I-L-I. Después dice, una característica muy importante, dice, para clasificar a las bacterias es de acuerdo a la pared celular, que es cómo se tiñe. Entonces, la mayoría de las bacterias se dividen en gram negativos y gram, digamos, positivos, por la característica que tienen en su, en su pared, digamos, celular, porque lo que se tiñe es la pared, no es la membrana de la célula de la bacteria, sino que la pared se tiñe con gram positivo o gram negativo en cuanto a color, y se diferencia también porque esa pared tiene, tiene, por ejemplo, las bacterias gram positivas tienen una capa de péptidos glucanos o glicanos, que se llama, que esta capa a su vez tiene ácido teicoico y lipoteicoico, ¿sí? Entonces, la otra característica... La gran positiva se tiñe en violeta, ¿no? para que no me acuerdo nunca, siempre me olvido de qué color se tiñe, te Una juro, espera. violeta y otra rosa, pero me confundo yo. No, es que yo también, ¿entendés? Como que me confundo, porque nunca sé cuál es cuál es la rosa y cuál es la violeta. Acá Mina me está diciendo, espera, ¿cómo, hija? Acidófilo en rosa, pero ¿cuál? ¿La positiva o la negativa? ¿Y cuál es acidófilo? Ya sé, pero ¿la gran positiva o la gran negativa? Bueno, nosotros digamos como que nos enseñan que son gram positivos y gram negativos. A Guillermina en la facultad le enseñan que son acidófilas o basófilas. De acuerdo a eso es como se tiñen. Las acidófilas se tiñen de color rosa y las basófilas color violeta. O digamos, no sé si es fucsia o violeta, pero algo así. Me Después, parece que son la gran positiva y violeta, pero no estoy dudando. Tendría que no buscarlo. me acuerdo, una de las chicas había dicho el otro día como una mnemotecnia, creo, que no me acuerdo ahora. Bueno, entonces, y las bacterias gram negativas, dice, contienen una capa de péptido glicano también, pero más delgada. Entonces, cuando ellos hablan de capa de péptido glicano, siempre hacen más referencia a las gram positivas. Lo que no Sí. quiere decir que las gram negativas no la tengan, sino que la tienen y es mucho más finita. ¿Sí? Lo que caracteriza a las bacterias gram negativas es que esa membrana externa, nuclear estoy hablando, o perdón, digamos celular, tiene lipopolisacáridos, fosfolípidos y proteínas. Hay un montón de formas que pueden tener las bacterias, cocos, bacilos, vibrio, espirilo, como forma de, digamos, espiral, bueno, todo eso, ¿sí? Y volvemos a decir que lo más importante de acá también, que las bacterias son células eucariotas, ¿sí? Sí. ¿Cómo se dividen? Por fusión binaria o fisión binaria. Que dice, tiene como dos partes. Una que es la replicación del ADN y otra es la separación de las células en dos nuevas hijas conteniendo copias del genoma replicado. ¿Estamos con eso? Sí, sí. Eso sería para mí lo más importante de lo que sería como una introducción de lo que es bacteria.
Porque después vamos a Claro. tener, por ejemplo, que hay infecciones bacterianas que serían, por ejemplo, ahí digo, porque no me acuerdo, digamos, de memoria, por ejemplo, la sífilis, por ejemplo, Sí. la brucelosis, Chagas. ¿eh? Chagas. No, Chagas me parece que no es una bacteria, me parece que es un parásito. Me parece que el Chagas es un parásito, igual que el paludismo, que el Toxoplasma gondii, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo eso que estoy nombrando necesitan como un, como un intermediario. Por ejemplo, el Chagas necesita la vinchuca, el paludismo necesita ¿cómo es? O sea, digamos, el plasmodium, el Toxoplasma gondii necesita el gato. ¿Se entiende a lo que voy? Por Sí. eso acá estábamos hablando de bacterias y esas enfermedades que recién nombramos, como por ejemplo brucelosis, como por ejemplo sífilis, son bacterias y el mecanismo de reproducción son las que dije recién. Fisión binaria, que tienen, digamos, depende si es una bacteria gram positiva o gram negativa, que tiene la capa, que no tiene y cómo se El tiñen. Chagas me dijiste entonces que es. El El Chagas, Chagas. creo, si no estoy loca, es un parásito, porque son Para que como me lo voy a anotar. se las clasifican como una zoonosis, digamos, una zoonosis endémica, endémica porque la tenemos acá en Argentina reinstalada. No en todos los lugares, pero... Y el paludismo también. Y el paludismo sí, lo que pasa que en la Argentina, porque hay No es como... endémica. ¿Eh? No es endémica. No, porque el paludismo en otros países es como, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el paludismo que dijimos, no es una bacteria, sino que es un parásito, me parece. Tenemos el Como la vivax, el leishmaniasis. ovale, el falciparum, y no todos están en Argentina, y no todos son fatales, ¿sí? Ok. Acordémonos que todas esas cosas que yo recién nombré es como que son los agentes causales. El paludismo tiene como variantes de lo que causan el paludismo y no todas están en Argentina. Pero la enfermedad es como si vamos a decir menor o mayor, digamos, gravedad, pero es una enfermedad, ¿sí? Ok. Entonces decimos, ya hablé de lo que es bacterias, ahora me gustaría hablar de virus, ¿sí? Que los virus son agentes infecciosos de pequeño tamaño, dice, también llamados parásitos genéticos intracelulares. ¿Por qué? Porque un virus necesita al hombre, Para por reproducirse. eso dice, son parásitos intracelulares obligados. Obligados porque Ok. necesitan del hombre, ¿sí? Y Entonces, eso si nos pregunta, en el caso que nos pregunte con qué microscopio se vería, el parásito sí se ve con electrónico, el parásito sí. Y la bacteria podés verlo con el óptico con generalmente. cualquiera de los dos, Y tiene, dependiendo del o sea, tamaño. tamaño más grande que el virus. Lo que Sí, sí, pasa es sí. que vos la bacteria podés, digamos, teñirla y el virus no. Entonces vas a necesitar un poder como de resolución más grande, más amplio, como es el microscopio los electrónicos, para verlo. A simple Para vista no lo que vas me a voy a ver. anotar que el virus no se puede teñir porque si No, no me va a cagar no, 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 una... no. Dice, ves también, ¿ves? En el apunte ese que yo les pasé. Dice, los virus son los más pequeños, entre 20 a 200 nanómetros, y solo pueden ser visualizados a través de microscopios electrónicos. Y dice, entre el grupo de hongos y parásitos tenemos mayor diversidad en los tamaños. Entonces, cuando yo hablo de virus, dijimos que son parásitos intracelulares obligados y pueden causar una infección, pero necesitan sí o sí infectar una célula del hospedero, tomar Sí, control de esa célula, utilizar la maquinaria de la célula para poder producir nuevas partículas virales. No tienen otra forma de producir progenie viral, o sea, digamos, células hijas hablo, ¿no? Sí o sí va a sí, sí, sí. necesitar de nosotros, ¿sí? Dice, entonces cuando toma una célula, ahí sí se puede como reproducir, digamos, pero no por sí mismo. Entonces, hay ejemplos de estos virus, por ejemplo, picornavirus, HIV, herpes virus, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y virus de la influenza, que es el que o sea, provoca, digamos, la gripe. ¿Cuáles son las estructuras de un virus?
a diferencia de lo anterior que dijimos antes, que eran bacterias, es una partícula viral desnuda, dice, no envuelta. También tenemos virus envueltos, pero o sea, estamos hablando ahora de los no envueltos. Dice, en el centro del genoma, el genoma rodeado por una cápside proteica, asociado a enzimas, dice, ¿sí? Entonces, hay virus no envueltos que están rodeados por una cápside y que se asocian a, digamos, proteína. ¿Cómo esa partícula viral envuelta? Dice, es la misma composición que la partícula viral no envuelta y además tiene una bicapa lipídica, o sea, 2 capas de lípidos, y en ella tiene inserta algunas proteínas que van a actuar como receptores. Acordémonos que esos receptores son los que van a necesitar o sea, digamos, unirse como para encajar, como si fuese como una cerradura, ¿no? Sí. El genoma, acuérdate que cuando uno habla de, digamos, genoma es como si fuese lo que infecta, lo que necesita tanto el virus como la bacteria que vimos hace un rato, ¿qué necesita para infectar? Si yo no tengo eso, no puedo. Entonces dice, el genoma, en el caso de los virus, podemos hablar de que puede ser ADN o ARN. ADN era el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de hepatitis B, hepatitis C, HTLV, no todos son ARN, no todos son ADN. Por ejemplo, el HIV es un ARN. O sea, en su ARN, genoma, HIV. el HIV sí, es un ARN, porque el HIV necesita una enzima que se llama retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Inversa, me dice acá, digamos, Guillermina, que me está corrigiendo, está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, aparte dice, esa cápside, o sea, esa cápsula proteica tiene distintas formas de darse, no todos los virus son como iguales, entonces tenés formas helicoidal, icosaédrica, o sea, como formas. Y además esa cápside puede estar envuelta o no envuelta, o sea, se llama así, ¿sí? Y el genoma, además de ser ADN o ARN, puede presentar una simple o doble cadena que se llama, ¿sí? Y después habla, bueno, que puede ser circular, lineal, positiva, negativo, segmentado o no, pero me parece que lo más importante es lo que dije, y que la replicación del virus se hace que entran a la célula para producir como una replicación, como para seguir viviendo, como para tener una progenie. Y el virus tiene etapas. Primero es, La replicación, ¿cómo? Tiene un nombre esa replicación. sí, replicación viral, desnudamiento, entrada, todo eso. Son las etapas de las cuales, desde que un virus ingresa y hace entrada del virus a la célula, desnudamiento del virus, se tiene que desnudar para poder entrar, replicarse, ensamblado y salido de la partícula viral. Para todas estas cosas que nosotros estamos hablando, cuando entra, van a estar eh, vinculados a organelas que están en la célula, ya no hablando ni de bacterias ni de cosas, sino que lo que tenemos en cada célula. Nosotros estamos compuestos por millones de células y tenemos un montón de, digamos, organelas, como por ejemplo la mitocondria, qué sé yo, que es la que nos da la, digamos, energía a la célula. Tenemos otras organelas, como por ejemplo los lípidos, los ribosomas, que se encargan de diferentes cosas. Nosotros particularmente como que nos interesan los ribosomas porque son encargados de sintetizar proteína, así como está el ribosoma rugoso, está el ribosoma liso. Es decir, el ribosoma rugoso sintetiza proteínas, el liso lípidos, así, ¿no? Pero lo más importante es que es como que vamos a necesitar de estos receptores que son como proteínas que están en los virus para captar y para, como dije hoy, que sea como una cerradura y como que encaje. Si no encaja no nos pasa nada a nosotros, ¿sí? Después otras cosas, o sea, digamos de virus ya digamos estaría, pero los ejemplos que podríamos llegar a dar, de los que me acuerdo, chicas, no es que son, por ejemplo, el paludismo, el toxoplasma gondii y el Chagas transfusional,
O sea, digamos, uno dice porque es la importancia que, o sea, que le damos nosotros a estas enfermedades, más digamos el Chagas, que cuando nosotros tenemos una serología positiva, no, como que no podemos donar, por ejemplo, ¿sí? Sí. Eh, Hay un montón de formas de adquirir el Chagas, que no solamente es por la picadura de la vinchuca, eh, sino que hay una forma, por ejemplo, transplacentaria, que es una mujer embarazada que tenga, digamos, una transfusión, que no le hayan hecho una prueba de compatibilidad o una serología, y atraviesa, digamos, placenta y enferma al feto, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno tiene Chagas hay cosas como una clínica, que es o sea, porque es un parásito que le gusta mucho, lo que es el corazón. El corazón y vísceras, pero en Argentina le gusta más todo lo que es el corazón. Sí, Juan. ¿Cómo comer no? Sí, Juan, anda a comer. Bueno, acá me está pidiendo Juan comer algo, así que chicas, acá estamos con el pionono, dice Juan. Dice que quiere comer pionono, Juan. Bueno, entonces, ya me fui, pero lo que quería decirles es eso, que es como que el Chagas es un Afecta a una parásito. mesa sola. Claro, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando la cursé, nos hacían hincapié bastante en lo que era Buenos Aires. En el sur casi no hay Chagas y en el norte sí. Entonces, en Buenos Aires es como que es más frecuente, de lo que recuerdo yo, la forma vertical de contagio, o sea, de madre a hijo, que es la que les dije yo. Y en el norte se caracteriza más por ser vectorial, o sea, cuando hablamos de vector, hablamos que la vinchuca pica directamente al hombre, porque la vinchuca está en esos lugares donde hay, o sea, casas de adobe, de barro, de paja, donde a la vinchuca le gusta alojarse. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, ya hablé de virus, ya hablé de bacterias, vamos a hablar de hongos. Cuando uno habla de hongos también hay un montón de formas y todo eso. Así como recién hablamos que las bacterias, son de vida libre, dijimos, ¿no? Sí. El virus necesita de un huésped que es el hombre para multiplicarse. La El hongo no. bacteria no. Bien. Entonces, ahora cuando vamos a hablar de ¿cómo es? De hongos. Sí, pero yo recién, ¿por qué no te dije parásitos? Hablé de, digamos, parásitos, no. Acá. Hablamos de Hablamos, bacterias y de virus. bueno, cuando hablamos de parásitos, así como hablamos de que una célula se caracteriza procariota y el mejor ejemplo es la bacteria, cuando hablamos de células eucariotas, hablamos de hongos y parásitos, ¿sí? Entonces, si a mí me toca hablar de una enfermedad como la cándida, yo puedo empezar a decir que es una célula eucariota y ahí empiezo, ¿sí? Como que yo ya lo divido. Ya hoy estamos en condiciones de decir que tenemos células procariota, eucariota. Procariota la bacteria, eucariota parásitos y hongos. Entonces, cada uno como lo que dijimos recién. Cuando hablamos de parásitos, hablamos de que son organelas, un núcleo delimitado por una membrana nuclear. Dentro de esas organelas hay mitocondrias, RER, que es el retículo endoplásmico rugoso, que está formado por ribosomas y sintetiza proteínas, y aparato de Golgi, ¿sí? Son como organelas eso, ¿sí? Que cada una tiene como su función en la célula en sí. Entonces, dentro de los parásitos hay dos grandes grupos, los helmintos y los protozoos. Todo esto está en el resumen ese que yo les mandé, que es grande, ¿sí? Entonces, los protozoos se les llama a los organismos unicelulares microscópicos y los helmintos son organismos pluricelulares, o sea, tienen muchas células, macroscópicos, como los gusanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se multiplican los parásitos? Dice, tiene un ciclo de replicación complejo, dependiente del tipo de parásito, normalmente intervienen distintos hospedadores. Entonces acá
no podemos decir que un parásito como las bacterias se dividen por fisión binaria. Depende, ¿Qué tipo de depende qué parásito tipo es cómo se va, porque en la vinchuca es una cosa, ¿sí? Cuando hace el Chagas, en el gato cuando es la, digamos, toxoplasmosis es otra. Entonces, como son enzimas, o sea, digamos enzimas porque son, no porque intervengan enzimas, sino que son animales diferentes. Entonces, como que en la vinchuca, por ejemplo, eh, hay un ciclo que se reproduce en la vinchuca, en el intestino de la vinchuca, en el gato es otra cosa. Sí, Entonces, sí. como que no podemos decir algo unánime. Pero a grandes rasgos es eso, que son células, ¿cómo se dice? Eucariotas Eucariotas. y que se dividen en dos grandes grupos. O sea, digamos, chiquititos, que son protozoos, y helmintos, que son grandes. Por eso decimos micro y macroscópicos. Los hongos también son células eucariotas, ¿sí? Dice, pero no tienen tanta relevancia en la práctica de hemoterapia, ¿sí? Entonces, los hongos se van a dividir en dos, unicelulares, que se les llaman levaduriformes, o pluricelulares filamentosas. Y también tienen una etapas de cómo infectan los hongos. Dice, lo primero que debe pasar es el encuentro. Hay que encontrarse con el microorganismo. Posteriormente el microorganismo tiene que entrar en el hospedero, diseminarse en el mismo y poder producir multiplicación y daño, enfermedad y así tener un desenlace. Esas son como las etapas que tiene que tener el hongo, ¿sí? El hongo es como un poco más grande y más complejo que las otras cosas que vimos, porque tienen como, o sea, una forma de reproducción X y aparte porque es como más amplio, digamos, ¿sí? Sí. Ya hablamos de las etapas de infección que es tan importante como las etapas de infección del virus, ¿sí? Que tiene que entrar, que se tiene que desnudar, replicar y ensamblar y salir, ¿sí? Sí. Eso traten como de, como de aprendérselo. Después dice, dice, hay vías de entrada del microorganismo. Cuando volvemos a hablar del microorganismo, es de esos cuatro grandes grupos que yo dije hoy, virus, parásitos, hongos y bacterias, ¿sí? Pero no todos lo hacen desde el mismo lugar. Entonces, uno puede entrar por vía respiratoria, por sangre contaminada, por una picadura, por el tracto, digamos, alimentario o Por vía elementos genital. contaminados también. ¿Eh? El hongo por elemento contaminado también, ¿o También no? por elementos contaminados. Pero ahí es como que vas a empezar cuando te hable o sea, digamos, cuando hable como de hongos, no digamos en general, sino que cuando despliegue el tema de hongos. Ok. Y bueno, por ejemplo, dice, en general la piel y mucosa son buenas barreras para evitar la infección con microorganismos, esto es a nivel general, pero cuando estas barreras se ven dañadas por una injuria, algunos microorganismos pueden pasar al torrente sanguíneo y entrar. Dice, no todos los virus pueden entrar por cualquier vía de transmisión. Y una vez que entran, porque dice vías de diseminación, es cómo ingresa y cómo, o sea, digamos, cómo entra. Eso es lo que quiere decir, cómo se disemina adentro. Entonces, algunas, por ejemplo, dice, tienen una infección de tipo localizada, por ejemplo, en las vías respiratorias, y hay otros que pueden hacer una infección tipo diseminada. Cuando se Ah, de esa disemina pregunta me ya han dicho. puede llegar a vía o sea, sanguínea y ahí reproducirse indiscriminadamente, digamos. Sí. ¿Sí? Bueno. Por eso también es como importante hacer como prevención en todo lo que es salud para no llegar a esa diseminación que llega un momento que no se puede controlar porque llega sangre y ya no puedes hacer nada. Entonces, si bien el mecanismo de producir daño puede ser directo o indirecto, directo porque son producidos por el microorganismo y, y ese microorganismo va a producir una lisis celular, o sea, como que lisa, digamos, la célula, como que la destruye, Sí. o dice
qué sé yo, libera toxinas, o sea, digamos, transforma la célula en sí. O indirecto, porque sin querer dañarlo, el cuerpo reacciona. Entonces, al reaccionar, es como que responde eh, con inflamación, ¿sí? El desenlace quiere decir cómo termina esto. Puede ser autolimitada, por eso puede entrar una pregunta de que los microorganismos tienen una, no sé, un daño, puede ser autolimitado, que vos no vas a necesitar nada y se resuelve solo. Sí. Algo aguda, ¿sí? Que se puede llegar a curar espontáneamente o matarte, o llegar a una infección crónica y la persona tener que convivir con ese microorganismo. ¿Me entendés? Y seguir así. Eso es a nivel general las 4 cosas que tienen que saber como general. Para crónica es como que no tiene más cura, vendría a ser. Claro, lo que pasa es que hay crónica que te puede llegar a, no sé, por ejemplo, el virus de la hepatitis C. Nosotros sabemos Ah, que sí, tiene sí. más capacidad o más factor predisponente a hacer un cáncer de hígado que no, por ejemplo, alguien que se contagió por virus de la hepatitis B, por ejemplo. Sí. El virus de la hepatitis A no provoca eso, pero la hepatitis B puede llegar a ser, pero la C sí. O sea, eso te mata, digamos, ¿sí? Entonces como que la afectación, digamos, en el hígado es como que depende si es un ADN, si es un ARN. Por ejemplo, los virus ARN, o sea, que su genoma tienen ácido ribonucleico, tienen la capacidad de hacer más mutaciones, o sea, de ir transformándose esa mutación, que los virus que son con el genoma ADN. Como que mutan más, son más peligrosos los virus ARN, ¿sí? Más Entonces, facilidad para mutar tiene. claro, sí. Eso lo vi en biología molecular. Bueno, acá estaríamos lo que sería como una introducción. Después hay cosas, por ejemplo, como puntuales, si uno tuviese que decir, eh, por ejemplo, a ver, algo como que no haya dicho. Eh, los virus no se reproducen por fisión binaria, porque eso lo hacen las bacterias. Sí. ¿Por qué un virus, por ejemplo, al no tener una maquinaria biosintética, qué es lo que va a pasar? Es como que o sea, para replicarse y así infectar y reproducirse, va a necesitar de la célula de nosotros, o sea, ingresar al torrente con las etapas que yo dije para que se replique, para que haya como más hijos. La bacteria no, la bacteria es como O que sea, el tiene virus su... se replica sí o sí dentro del cuerpo, no Sí o tiene sí, otro no hay escape. otra forma, no hay otra forma. Y es cierto que los genomas del virus, que pueden ser ARN o ADN, no están formados por un solo fragmento, hay un montón. Entonces, es como que va variando eso, si es un genoma, o sea, digamos viral, o si es un genoma, digamos, bacteriano, que va a ser, no digo prácticamente lo mismo, sino que vieron cuando uno toma antibióticos indiscriminadamente, ese genoma Sí. se altera y hace que nosotros a la larga, tomando mucho antibiótico, tengamos como que esa bacteria tenga una resistencia antimicrobiana que se llama, que es, Como un acostumbramiento del claro, como cuerpo un a cierta. acostumbramiento, es como que va mutando, pero no es como lo hacen los virus, ¿sí? Lo hacen Sí. con una rapidez increíble, que por eso no hay, o sea, digamos, antivirales que sean tan, digamos, efectivos como, como los antimicrobianos, como para las enfermedades, digamos, causadas por bacterias. Entonces, creo bueno, que me parece que eso es como a grandes rasgos, digamos, lo que dije. Eh, por ejemplo, si entra, dice, el virus a la célula hospedera, no asegura la producción de progenie viral con capacidad infectiva. Esto quiere decir que ingrese, si no se adhirió a una célula y como que la enferma, como que no va a infectar, ¿sí? Ok. Eh, generalmente, esto es importante, me parece, que creo que no lo dije antes, que los virus replican
su genoma, o sea, el material con el que ellos se infectan, en el ADN, en el núcleo. Pero también La puede... replicación se da en el núcleo solamente. En el núcleo cuando son ADN. Y se replican en el citoplasma cuando son virus ARN. ¿Sí? Cuando ingresan en esta etapa que el virus ingresa al organismo de nosotros, ingresa y se desnuda, va a perder la envoltura y la cápside, ¿no? Porque es la única forma o sea, que tiene, se tiene que liberar de toda su estructura para infectar. Por ejemplo, es digamos importante saber, pero eso se ve como más adelante cuando uno ve hepatitis B, hepatitis C, todo eso, cómo ingresan, digamos, al organismo. Y estos tres ingresan más como por torrente sanguíneo, por transfusiones, por vía sexual, por todo eso. ¿Sí? Ok. Eh, Después cuando uno habla de lo que es virus, dice, no todas las infecciones sanguíneas pueden ser transmitidas por vectores. Vectores es lo que hablamos hoy. En el caso de la toxoplasma, el paludismo, del Chagas, por ejemplo, ¿sí? O sea, vectores generalmente no es el gato, porque el gato es como un huésped intermediario. Cuando uno habla de vectores, habla de bichos, Ok. que son generalmente artrópodos, ¿me entendés? O sea, o sea, digamos, vinchucas, mosquitos, ¿entendés? Esas cosas son vectores a los que ellos le llaman. Que por supuesto van a necesitar picarte, o sea, digamos, picar a la persona, ¿sí? Y ahí, digamos, entrar y replicarse, si no, como que no tienen forma. ¿Qué más, por no decir? Hay ciertas infecciones que tienen implicancia, digamos, en hemoterapia a nivel de lo que es transfusión, que es el citomegalovirus, el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E. C, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? B y C es. Es A y E. Dice, infecciones que tienen relevancia transfusional. El citomegalovirus humano, el virus de la hepatitis A y el de la hepatitis E. Yo ahí me voy a fijar después porque, cuál es la, digamos, importancia. Porque el virus de la hepatitis A no sé por qué. Como que lo No, estoy pero pensé leyendo que el C, al no poder tener un tratamiento, pensé que también era, no sé por qué. el A, ¿no? No, el C no es el que no tiene tratamiento. O sea, como Sí, el C que es es como que te lleva crónico. a una, digamos, cronicidad, pero Por eso acá pensé lee que que ese tienen como era una el. relevancia, digamos, en la transfusión, por eso tenemos que saber si esa persona tiene, pero el E no es tan frecuente la hepatitis Por C. eso te dije que para mí era A y C. Estaba casi segura, pero capaz que no. Lo podríamos buscar después en alguna, a ver si está acá en el coso este hay un resumen acá que sé Yo que tenía seguramente un lo resumen de tienen. hepatitis, a ver. Este es lindo, pero este está como, para mi gusto, incompleto, pero está bastante bueno igual, ¿eh? No, yo tengo una de vacunas acá. A ver, Digo que solamente vacunas eso. acá en este resumen habla bastante de inmunología, por ejemplo, al principio, cuando habla. Pero está bueno también, o sea, como para, ¿cómo se dice? Como para ampliarlo está bueno también. Sí, Lo yo que en tengo este... resumen del resumen del resumen del resumen, pero no. ¿Ah? Tengo 1.000.000 de resúmenes, pero no. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, espera, no sé si lo voy a encontrar. Espérate. No, epidemiología, no. No, pensé que tenía de. No sé si en las clases a ustedes como que le hicieron, digamos, hincapié en inmunología. ¿Cómo? Claro, como que hay cosas, por ejemplo, receptores o ¿cómo se dice? O sea, perfiles de los linfocitos T, por ejemplo. No sé si hubo alguna cosa en el cuestionario de eso. Porque si no, no es No, como para la darle verdad que no hice importancia. muchos cuestionarios, Mm. pero ponerle, a ver.
Acá tengo un par de preguntas que han tomado. Ponele, no sé, puntual de hongos. Ujú. Preguntaba si eran organismos absorbentes, o sea, probiontes, Ah, eso sí, heterótrofos. sí. Eso es re Después, importante. por qué tenía compuesta la pared, si poseía núcleo. Sí. Después, que esto la vi bastante, te pregunta, te dice un verdadero o falso, decía, el tallo de fructificación es de origen, el tallo de fructificación Ah, eso. de origen al tallo vegetativo. No sé, está como mal redactada, me parece. Porque cuando uno habla de hongos, dijimos que eran células eucariotas y dijimos que siempre les gusta poner esto. Y en el resumen este que está, que yo les pasé, si ustedes van a lo que es la parte de hongo específicamente, habla que son organismos aprobiontes, Y cómo absorbentes. se reproducía también preguntaba. Sí, Sexual o asexual. eso. No se mueven los hongos, no forman tejidos. Y el cuerpo del hongo se denomina tallo. Y el tallo puede ser unicelular o pluricelular. Pertenecen al reino fungi, eso sí también les gusta. Tengo una consulta. Eh, el microscopio de campo oscuro, ¿cuál es la diferencia? No lo sé. Pero me parece que es Porque como eso una lo tinción. preguntan. Esa Te es pregunta para los hongos. si agarra y después hay una pregunta de sífilis por él y te pregunta si se puede visualizar en un campo oscuro. Y es que sí. No sé, tendría que verlo a eso. No sé, Sol. No, sinceramente eso no lo sé, pero porque eso tiene que ver más con las técnicas, después. Juanpi, ¿podés bajar un poquito, por favor? No, pero es todo más o menos lo que venimos hablando, ¿no? Como que no tiene mucho de Por ejemplo, acá en este resumen que les digo yo, no en el que les pasé, pero este que también seguramente lo tienen y lo han visto porque en todos lados que dice pasa, microbiología y con qué empieza. dice bioseguridad. Ah, no, ese. Este lo tiene todo el Ah, mundo. sí, sí, es este. Hasta anillado lo tengo. Bueno, bueno, ese está bueno. Lo que pasa es que ¿Qué empieza con dice bioseguridad. objetivos? ¿Qué ¿Ah? dice objetivos abajo? Sí, Pero está bien completo este form. está, pero está incompleto. A mí me gusta ver de acá, por ejemplo, cuando habla de bioseguridad, que habla, cuáles son los físicos, o sea, digamos ejemplos. En este está lo de la tinción, porque este yo me acuerdo que acá lo vi. A ver. Y otra cosa que estaba viendo recién, que me parece re lindo, que está bueno, cuando habla de... hay un cuadro donde te da como las enfermedades que son como más importantes. Ve que te dice, por ejemplo, riesgo de transmisión por vía transfusional. Y te dice, agentes infecciosos asociados a transmisión por sangre y hemoderivados, virus, y te nombra los de mayor ocurrencia, los de ocurrencia moderada, cuál es un virus regional y habla de el HTLV1 y 2. Después habla, por ejemplo, de los parásitos, cuáles son los más importantes. Trypanosoma cruzi, Leishmania, Plasmodium falciparum, hongos, Cándida, Trichosporum, Fusarium, Aspergillus y las bacterias, las de mayor relevancia, que es el Treponema pallidum, que es el que provoca sífilis, Brucella abortus, que es la brucelosis, y una que es una bacteria, pero regional, que es la Borrelia furdorferi. Creo que esta es la enfermedad de la garrapata. Es la que le agarró a la Thalía. Me parece, mira, yo de ahí de. Yo tenía que la sífilis, Sí. viste, ella tenía era Acá gram lo que decís negativa. vos, mirá sola, acá está. Donde yo estoy leyendo, empieza a hablar de la contaminación bacteriana, todo eso, que es la vigilancia, métodos de diagnóstico, y habla identificación macroscópica de bacterias, hongos y parásitos. Entonces, ¿qué pasa? Te habla de tinción de Gram, de Giemsa, tinción con azul de metileno y microscopía de campo oscuro. Cada cosa, Sí, pero pará porque no sé en qué parte está esto. anda a ver donde dice, espérate, anda a la hoja, yo no la tengo numerada, pero la cuento. Espera, 2, 3, 5, 6. Anda a la 11. O sea, contá 11 hojas
y te dice identificación macroscópica de bacterias, hongos y parásitos. Eso que van a ver ahí que está En como la... bioseguridad, no. Seguí. No, ¿a dónde? No lo encuentro. Yo tengo, en la hoja 10 tengo un cartel que dice patógenos y sitios de multiplicación. Pará. ¿Patógenos qué tenés? Patógenos y sitios de replicación, de multiplicación. Y un dibujo. No. Pero es el mismo... anda donde dice como 2 o 3 hojas después que dice micosis. En ese Acá mismo... encontré, micosis encontré. Bueno, anda atrás. Son dos hojas atrás. Claro, dos hojas atrás tengo, acá listo, dice A ver, decímelo, grupos a de ver. riesgo, niveles de seguridad, ¿Tenés esto que dice que es la laboratorios. vigilancia? ¿Tenés eso que dice que es la vigilancia? Porque es la hoja después. Ay, pará que no veo un pito. A ver. No. ¿Tenés esto que dice virus, así que está como en un cuadro y dice virus y después sigue otra cosa? Tendría que buscar el archivo ese for y verlo puntualmente porque... No, pero A está... ver, pará. ah, Te digo, para ver, te digo desde el principio Para que que tengo... A ver. paro la grabación para no seguir... Para detener la grabación.